¿Ha notado que, aún sin saberlo, ejercitamos fe todo el tiempo? Esto es lo que llamamos la fe natural. Y por eso confiamos en que los alimentos que nos sirven en los restaurantes estén buenos y frescos. Tenemos fe en que cualquier medio de transporte aéreo, terrestre o fluvial nos llevará a nuestro destino. Confiamos en los ingenieros o arquitectos que construyen casas y edificios que habrán puesto buenos cimientos y que el techo de la casa no caerá sobre nuestras cabezas, ¿verdad? Ejercitamos fe en los demás todo el tiempo. Va donde su doctor y le da una receta que usted nunca ha logrado descifrar, pero la lleva a la farmacia y el farmacéutico, que parece que también tiene un diploma en grafología, lee la receta y prepara su medicina, que luego usted se la toma con toda confianza. O sea, en menor o mayor grado, ponemos nuestra fe en los demás todo el tiempo. Es paradójico que muchas veces tenemos fe en los seres humanos, pero no tenemos fe en Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Hoy les presentamos al doctor Adrián Rogers, quien en la voz del pastor Lenín de Llanón nos entrega la primera parte de su mensaje, ¿Cómo estar absolutamente seguro? ¿Sabe usted que Dios no tiene que darnos ninguna explicación? Porque si nos la diera, de todas maneras no la entenderíamos. Por lo tanto, no le pide explicaciones a Dios. Eso sería como si Einstein tratara de explicar su teoría de la relatividad a un perro. Nosotros no podemos entender los caminos de Dios, porque siempre serán más altos que nuestros caminos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confiar y obedecer. No vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Y una de esas grandes promesas es que podemos saber que sabemos que somos salvos y que vamos rumbo al cielo. Si usted no es salvo, necesita ser salvo para saberlo. Y si usted ya es salvo, debe saberlo. Alguien dijo, si usted es salvo y no lo sabe, podría perder su salvación y ni siquiera darse cuenta. Dividimos a las personas en clases alta, media y baja, pero Dios no hace eso. Para Él solo hay dos clases de personas, las salvadas y las perdidas. Y usted, mi amigo, mi amiga, está en una de esas dos categorías. Nadie puede ser medio salvo. Eso solo significa que está completamente perdido. Y alguien me dirá, pastor, ¿solo Dios puede decir quién es salvo? Correcto. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a descubrir qué es lo que Dios dice al respecto para estar seguros. Por favor, busque 1 de Juan, capítulo 5, desde el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora note el importantísimo verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como creyentes, ¿tenemos una base firme para nuestra creencia? Por supuesto que sí. El Evangelio de Juan fue escrito para decirnos cómo ser salvos. La primera epístola de Juan fue escrita para decirnos cómo saber que somos salvos. En los 5 capítulos de su primera epístola, Juan usa más de 40 veces la palabra saber.
porque es el Evangelio de la certidumbre. Por eso dice que ha escrito esas cosas, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que Dios nos ha dado un testimonio para que sepamos. Por eso quiero hablarles de la fuente de nuestra certeza, el fundamento de nuestras creencias. Hay 3 maneras de saber que usted es salvo y saberlo con absoluta seguridad. Primero, el trabajo expiatorio de Cristo. Mire el verso 6. Este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. Ahora, ¿qué significa esto? Habla de lo que Jesús hizo para redimirnos. Y usted me preguntará, pastor, ¿pero cuál es el significado de agua y sangre? Bien, anote al margen Juan 19, los versos 33 y 34. Veamos un poco el trasfondo de estos versos. Jesús está agonizando en la cruz. Los religiosos judíos querían que Jesús estuviera muerto antes del sábado, o sea, antes del día de descanso. Los soldados romanos quebraban las piernas de los crucificados para acelerar su muerte. Ahora leamos lo que dice en los versos 33 y 34 de Juan 19. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y en su epístola, Juan dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. El fluido del tejido pericardial que cubre el corazón es acuoso, y por supuesto es el corazón el que bombea la sangre. Pero los médicos dicen que a veces, durante extremadas condiciones físicas, se produce la ruptura del tejido pericardial, y agua y sangre se mezclan. Eso habla de la intensa agonía de Cristo en la cruz. Los malhechores que estuvieron crucificados junto a Jesús murieron primero, porque los soldados les quebraron las piernas. Pero no tuvieron que hacer eso con Jesús. Ahora escúcheme. En un sentido real, Jesús murió mucho antes que los malhechores, porque murió literalmente por la ruptura física de su corazón. No ha habido, ni jamás habrá, una agonía como la que experimentó Jesús, que en realidad comenzó en el jardín de Getsemaní, en donde él derramó gotas de sudor que parecían sangre. Agua y sangre. Agonía. Los pecados de todo el mundo fueron destilados sobre el Señor Jesús. Y cuando el soldado romano hundió su lanza en el costado de Jesús, brotó lo último que le quedaba de sangre y agua. Pero ¿cuál es el mensaje de todo esto? Verá, es la sangre la que nos limpia de pecado. Es la sangre la que remueve la culpa del pecado. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús tomó mi pecado y su pecado, el pecado de todos nosotros, y los llevó a la cruz, y con su sangre Él pagó la culpa de nuestros pecados. ¿Y qué del agua? El agua representa aquello que continúa limpiando. Habla no solo de salvación, sino también de santificación. En Juan 1:14 leemos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo es Jesús. Y la palabra habitó significa que hizo tabernáculo, vivió, moró entre nosotros. El tabernáculo del Antiguo Testamento proféticamente representaba a Jesús. Y uno iba al tabernáculo para adorar. Y había un altar para sacrificar a los animales y derramar su sangre. Esto simboliza la sangre de Jesús. También había un utensilio con agua. La sangre del sacrificio tenía que ver con la culpa del pecado, y el agua limpiaba de la contaminación del pecado. Jesús, que hizo tabernáculo entre nosotros, vino mediante agua y sangre. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la seguridad de nuestra salvación? El himno Roca de la Eternidad dice en su primera estrofa lo siguiente: Roca de la Eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Hace referencia a la sangre y al agua. Nos salva de la ira divina, nos hace puros,
No tendríamos ninguna esperanza del cielo si no fuera por la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Él es la roca sólida de nuestra esperanza. Segundo, por la certidumbre del permanente testimonio del Espíritu. En 1 Juan 5:8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. O sea, el Espíritu toma el agua y la sangre para darnos testimonio de la verdad. ¿Cómo el Espíritu de Dios es un testigo? ¿Cómo nos testifica a nosotros? Escuche, aún antes de ser salvos, el Espíritu Santo nos hablaba de Jesús. Y si alguien me pregunta, ¿cómo sé que eso es verdad?, le responderé con las palabras del verso 6. Y el Espíritu es el que da testimonio. Yo no estoy entregándoles este programa tratando de persuadirle de algo. Es el Espíritu Santo el que le dirá si lo que le digo es verdad o no, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora note lo que dice 1 Juan 1:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Recibimos el testimonio de los hombres todo el tiempo. Confiamos en que los alimentos que nos sirven en los restaurantes son buenos y frescos y saludables. Tenemos fe en que cualquier medio de transporte aéreo, terrestre o fluvial nos llevará hasta nuestro destino. Confiamos en los ingenieros o arquitectos que construyen casas y edificios que habrán puesto buenos cimientos y que el techo de su casa no caerá sobre su cabeza. Así que, lo ve, ejercitamos fe en los demás todo el tiempo. Va donde su doctor y le da una receta que usted nunca ha logrado descifrar. Pero la lleva a la farmacia y el farmacéutico, que parece que también tiene un diploma en grafología, lee la receta, prepara su medicina, que luego usted se la toma con toda confianza. Así que recibimos el testimonio de los hombres todo el tiempo. Y alguien me dirá, pastor, ¿es difícil vivir por fe? Mi amigo, usted vive por fe cada segundo de su vida y deposita esa fe en los hombres. ¿Qué dice el apóstol Juan? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Los hombres pueden y de hecho le mentirán, le engañarán. En cambio, el Espíritu Santo le dirá siempre la verdad. Así que, en primer lugar, el Espíritu Santo nos testifica. Por eso es que no me llama la atención cuando alguien me dice, es que no puedo creer. Está mintiendo porque cuando usted quiere creer, el Espíritu Santo le capacitará para que lo haga. Jesús nunca dijo, ustedes no pueden venir a mí. Él dijo, ustedes no quieren venir a mí. Verá, cuando la palabra es predicada, el Espíritu Santo nos testifica con la misma palabra y su testimonio es personal en cada uno de nosotros. Y no solo que el Espíritu Santo nos testifica, sino que en segundo lugar nos hace testigos a nosotros. Mire el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando el Espíritu Santo le testifica y usted recibe a Jesucristo, entonces usted tiene ese testimonio en usted que le capacitará para ser de testimonio a otros. Suponga que Ramón y Jaime están discutiendo conmigo acerca de un pastel de manzanas. Yo ya me he servido una generosa porción de ese rico pastel. Y Ramón dice, yo no creo en la existencia de los pasteles de manzana. Y Jaime dice, bueno, yo sí creo que existen, pero no creo que sean sabrosos. Y ahí estoy yo, que acabo de saborear el pastel de manzana. O sea, yo tengo el testimonio dentro de mí. Esa es la razón por la que el genuino creyente con una experiencia personal jamás estará a merced de un impío con un argumento. El Espíritu Santo primero le testifica a usted y luego usted testifica a través suyo. Esa es la razón por la cual la Biblia dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Estoy seguro que alguien me hará la siguiente pregunta.
Pastor Adrián, ¿qué es el testimonio del Espíritu Santo? Por favor, escúcheme cuidadosamente. El testimonio del Espíritu Santo no es un sentimiento emocional. Y si usted no comprende bien esto, pues no entenderá nada de este asunto. Mucha gente cree que el testimonio del Espíritu Santo son cosas emocionales como convulsiones, piel de gallina, escalofríos, etc. Y dicen, yo soy salvo porque siento estas cosas. Por lo tanto, la seguridad de su salvación dependerá de la clase de emociones que sienta. Y su vida espiritual será una verdadera montaña rusa, y eso no debe ser así. El testimonio del Espíritu Santo es mucho más profundo que sus efervescentes emociones. Permítame hacer unas preguntas generales. ¿Cómo es que Dios sabe las cosas? Y lo que sabe, ¿quién le ha enseñado? ¿Dónde Dios aprendió todo lo mucho que sabe? ¿Alguna cosa que Dios sabe es puramente emocional? No. El conocimiento espiritual va mucho más allá de estas cosas. Francamente, debo confesar que yo no soy una persona emocional, excepto cuando predico. Pero así como no me emociono regularmente, tampoco me deprimo con facilidad. Esa es la forma en que soy. Ese es mi perfil psicológico. Y sería lo mismo, aunque no fuera salvo. Pero escúcheme, la seguridad de su salvación puede demostrarse en sus emociones. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando usted entiende que realmente es salvo, lo menos que puede hacer es emocionarse. Nada de malo en eso. Un granjero, al compartir su testimonio, dijo, cuando fui salvo, realmente fui salvo. Estaba arando, sembrando maíz, cuando el Espíritu Santo me hizo comprender por completo la realidad de mi salvación en Cristo, y terminé arando aún en donde no debía arar. Pero ese granjero, con su emocionado descubrimiento de la realidad de la salvación, no es más salvo que la persona que en la intimidad de su corazón reconoce su necesidad de perdón y salvación y recibe a Cristo como su Salvador y Señor, sin otra manifestación física que la de pasar al frente cuando la invitación es extendida en su iglesia. Las emociones no son el testimonio del Espíritu Santo, pero a veces serán la evidencia del testimonio del Espíritu de Dios en su propio espíritu. ¿Cómo explicar el testimonio del Espíritu Santo? Mi amigo, usted no lo explica. Usted sencillamente lo recibe. El Espíritu de Dios le habla a usted y le dice que usted le pertenece. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Muchas veces tratamos de que todo el mundo tenga la misma clase de experiencia emocional que nosotros hemos tenido. Algunas iglesias tienen sitios específicos y especiales para ser salvos. Bueno, nada de malo en eso, pero no es necesario. Donde quiera que usted esté puede salvarse. Sea que esté en un avión, o en su carro, o en un submarino, o en un restaurante, o en la sala de su casa. Donde quiera que usted esté puede ser salvo. Si usted aún no es salvo, puede serlo este mismo momento. Si tiene ese íntimo anhelo en su corazón, le invito para que ore conmigo una sencilla oración. Mis palabras serán solo una guía. Usted use sus propias palabras, pero dígalas con sinceridad, con fe, con convicción. Querido Dios, así como tengo la seguridad de que soy pecador, quiero tener la seguridad de que soy perdonado y salvado. Por eso, Señor Jesús, sabiendo que para pagar la culpa de mis pecados tú derramaste tu sangre y entregaste tu vida sacrificándola en una cruz, este momento con profunda fe, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control de mi vida y pido tu ayuda para que pueda vivir como un genuino cristiano, un hijo tuyo. Lo pido en tu santo nombre. Amén.
Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Si desea contactarnos en la Internet, puede hacerlo mediante www.elamorquevale.org, donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O envíenos su correspondencia a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias nuevamente por escucharnos. Usted es una parte muy importante de El Amor que Vale y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.